Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a meternos otra vez en nuestro pasado reciente, en la historia contemporánea de San Antonio de Areco. 4 de julio se cumplieron años, un aniversario más, de la popularmente conocida como Masacre de Palotinos. Allí fueron asesinados en la iglesia de San Patricio, en la parroquia de San Patricio, en la calle Estomba, al 1900, en pleno barrio de Belgrano, 5 religiosos, entre los que se encontraban 2 figuras muy conocidas de San Antonio de Areco. Una de ellas, Emilio Barletti, la otra, el padre Alfi Kelly, sacerdote. No vamos a hablar aquí, no nos vamos a dedicar a repasar ese hecho sangriento, ese acontecimiento luctuoso que conmovió a todo el país cuando apenas habían cumplido 3 meses del comienzo de la dictadura militar y ya el terrorismo de Estado estaba haciendo su estrago. En realidad lo que nos vamos a enfocar hoy es en recuperar algunos aspectos de la personalidad, de lo que fue la vida, sobre todo en su vínculo, en su contacto con San Antonio de Areco de Alfi Kelly. Vamos a escuchar varios testimonios hoy que originalmente se emitieron la semana pasada en el Centro Cultural Usina Vieja, en el área del Museo de la Ciudad, en donde desde la Comisión de la Memoria se promovió una modesta exposición para recordarlo a Kelly. Allí habló un vecino de San Patricio, Gerardo Grasel. Y Alfredo tenía una particularidad que se comunicaba con todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier índole social. Tenía una comunicación muy directa, claro y preciso, y lo que sucedía es que charlaba con todos y los jóvenes lo queríamos mucho precisamente porque nunca nos quiso hacer religiosos, lo que sí nos hacía reflexionar, simplemente. Todos le consultábamos cosas personales, familiares, sociales, pero nunca contestó sobre algo partidista ni nada por el estilo. Al contrario, él nos volvía a hacer las mismas preguntas a nosotros. Casi un psicólogo era con nosotros. Y realmente se armaban charlas muy interesantes que en mi vida voy a poder olvidar porque yo creo que tendría alrededor de 10, 12, hasta los 14 años. Y realmente tener ese tipo, participar de ese tipo de conversaciones ayuda a que la cabeza un poco se abra. De eso estoy muy agradecido. Si hay algo que quiero rescatar, que quiero decirles, es que fue lo que sentí el primer lunes después de la matanza de los palotinos, cuando llegué al colegio acá en el Polito Viete, que vinieron a avisarme que habían sido asesinados allá en la parroquia de Belgrano. Y justo estaba mirando por la ventana del colegio para este lado donde la comisaría tenía arriba bolsas de arena para defenderse de los ataques. Nunca había escuchado ningún tipo de ataque. Y era lo que yo pensaba con 17 años, ¿para qué defenderse? ¿De qué se estará defendiendo esta gente? Cuando recibió la notificación que habían sido masacrados, la duda pasa para algunos. A mí no me pasó la duda de quién pudo haber sido. Era muy clara la situación para mí en la Argentina que estaba vivenciando en ese momento. Y más allá de quién los había matado, pensaba qué hace que personas como Alfi Kelly, Tufo, Barbeito, Barletti, y gracias. ¿Qué agresión podrían haber tenido con la sociedad ellos para ser asesinados? Me pregunto hoy día también en muchas situaciones así. Nunca obtuve una respuesta, salvo la real. O sea, hay gente que no quiere que haya gente que esté con la sociedad, esté con el otro, que ayude al otro. Y no estoy hablando de pagarle dinero a gente que no tiene para sostenerse, sino estar, compartir. Alfi iba de casa en casa a compartir los problemas de las familias. No quería plantar semillas católicas. Obviamente era un gran representante de Dios, una de las pocas personas que conocí como representante. Disculpe, no lo conozco tanto. Así que estos y algunos cuantos recuerdo más de medio leno de Alfi es lo que tengo para contarles. Desde lo fríamente numérico,
casi desde lo estadístico, podríamos decir que Alfie Kelly nació el 5 de mayo de 1933 en la zona rural del partido de Soipacha, que se ordenó de sacerdote en 1957, que completó sus estudios en Roma y que a principios de 1958 tuvo su primer destino sacerdotal en la parroquia San Patricio de Mercedes. Allí Kelly fue asesor espiritual dentro de la jerarquía eclesiástica y conformó un grupo para jóvenes. Kelly tenía 24 años, entonces se le hacía por entonces muy fácil llegar a la juventud mercedina. El grupo se llamó Vipoal, Vivir por Algo, una experiencia exitosísima en Mercedes que algunos años después, años más tarde, implementó también aquí en San Antonio de Areco. Alfie Kelly llega a San Patricio, aquí en San Antonio de Areco, cuando todavía era iglesia, allá por febrero de 1960. En ese homenaje que se hizo la semana pasada en Usina Vieja, habló también la profesora Mabel Fernández, justamente a finales de los años 60, una de las integrantes de este grupo juvenil de Kelly, Vipoal. Pedía comunicarme con Alfie, así. Le digo, padre cura, no sé lo que voy a decir. Vos me conocés mejor que yo. Y paré y no veía nada en el cielo, es una estrella bastante. Dije, bueno, ya me diste la respuesta. Y cuando vine y vi en el diario, pero vi las palabras de él, que decía algo así como eso, que las cosas malas tienen vuelo corto, aunque sean muchas, pero que las cosas buenas, aunque sean pocas, tienen vuelo largo. Y yo le dije, cura, gracias, me estás dando, me habló, para mí me habló. Voy a morir con esa convicción. Amé y amo ese cura. Las charlas y los silencios, con el perro Tom al lado. La anécdota de una gran gripe cuando vinieron las monjitas del hospital a darle los remedios. No habíamos entrado las chicas, estaban los chicos adentro, pero los chicos recién después contaron que las monjitas le dieron la pastilla para tomar y agarraron el vaso de agua que estaba sobre la mesa, pero resulta que era ginebra, ¿no? Oye. Y Alfie se lo tuvo que tomar sin chistar. Y eso es lo que recuerdo de Alfie. Y lo recuerdo como una de las personas que me enseñaron a volar. Mi padre falleció cuando yo tenía 17 años en Buenos Aires. Vine un mes después a Areco. No tenía valor para entrar en mi casa. ¿A quién fui a ver antes de entrar a mi casa? Fui a San Patricio para hablar con Alfie y pude entrar. Ese es el Alfie que yo recuerdo. Y es cierto que entre el cielo y la tierra las cucarachas siguen andando, pero también siguen las hormigas trabajando, siguen las abejas fabricando miel y fabricando néctar, y sigue la esperanza más allá de todo. Yo siempre digo que aún podemos derramarnos en flor por lo que queda, multiplicar 70 veces 7 y muchas más, apagar el fuego de ellos con el fuego vivificante del agua, aunque ellos no sepan, aunque nunca comprendan por qué tenemos que crecer y llegar al sol. Gracias. Kelly estuvo en San Antonio de Areco entre 1960 y 1973. En marzo de 1973 fue trasladado también a San Patricio, pero al barrio de Belgrano, allí en Capital Federal.
Durante el primer tiempo aquí también fue asesor espiritual hasta que en 1965 fue nombrado rector de la Iglesia San Patricio. Y dentro de lo que es la organización interna de la Iglesia Católica Argentina, una cosa es ser iglesia y otra cosa es ser parroquia. Y San Patricio recién fue erigida como parroquia el 13 de junio de 1967, en el marco de unos festejos patronales que fueron precedidos por el obispo de San Nicolás. San Antonio de Areco en la década del 60 pertenecía al obispado de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y por quien era comisionado municipal por la Revolución Argentina, don José Emilio Pepe Ramírez. Y hubo una procesión desde la parroquia San Antonio de Padua con la imagen del santo patrono, Mitre, Arellano, hasta llegar a San Patricio, en donde fue una verdadera fiesta popular. 1967, junio de 1967, dos hechos que se conjugan aquí fundamentales en esta historia. San Patricio pasa a ser parroquia, con toda la jurisdicción de Guido hacia el sur de nuestro pueblo, desde Ruta 8 hasta la estación del ferrocarril, incluyendo la capilla San Juan Bautista de Dugan, y Ponce de León como obispo, con quien tenía una cercana relación Kelly, y con quien también tenía una cercana relación otro sacerdote joven de nuestro pueblo, en la parroquia San Antonio de Padua, Roberto Mondaray. Ponce de León también murió durante la dictadura cívico-militar, en un accidente de tránsito en Ruta 9, el 11 de julio de 1977. Todo indica que también fue víctima del terrorismo de Estado. Habló sentidamente también en este homenaje a Alfie Kelly para recordarlo al Kelly en vida, a toda la humanidad de Kelly, Carlos Monserrat. Agustín Tosco, Che Guevara, Camilo Torres, Compromiso, Ideales, todas charlas pendientes, charlas inconclusas. Así llegamos a Vipoal. Vivir por algo fue una convocatoria para jóvenes, chicas y muchachos, se decía, insinuando algo ya disruptivo, desafiante para una institución rígida en la cuestión de géneros. Por allí pasaron muchos jóvenes de sus distintas etapas. Emilio fue uno de ellos. Funcionaba como un espacio para alentar el compromiso de los cristianos con las ideas posconciliares, la apertura de la Iglesia al mundo, compromiso del joven con la palabra de Dios. Asumíamos que la caridad cristiana debía ser antes que nada la ayuda espiritual. La pobreza tenía para ese entonces una dimensión virtuosa. No nos preguntábamos por el origen. Más que nada, visitábamos a unas cuantas familias con la idea de acercarlas a los sacramentos. Apostolado de laicos se llamaba. Algunos más temprano, otros más tarde, empezamos otras búsquedas, a partir de algunos interrogantes. ¿Qué tiene que ver la pobreza de muchos con la riqueza y la opulencia de unos pocos? ¿O para qué nos enseña del deber ser de las instituciones y nos gobiernan los militares? ¿O preguntas inquietantes como si la violencia de abajo no es la hija de la violencia de arriba? ¿O por qué Camilo Torres, cura colombiano y su opción por la guerrilla? ¿O qué eran esos barbudos de taco ralo que asaltaban camiones con mercadería para darle a los más pobres? Hace falta aclarar que la militancia política no era una opción para los jóvenes, tampoco para los mayores, porque los partidos políticos estaban herméticamente cerrados y las urnas iban a estar guardadas por lo menos hasta el año 1972. Ciertamente a la sociedad le era absolutamente indiferente el sistema democrático. Nadie que recuerde extrañaba la democracia, aunque más no fuera con la proscripción del peronismo y con Perón en el exilio. Alfie conducía espiritualmente, bajando línea del Evangelio. Lo hacía permanentemente, comentando con los Vipoal sus homilías del domingo, rigurosamente preparadas durante la semana para comunicarle a esa comunidad las ideas del Evangelio. Desafiante, no desde el púlpito, sino parado en el centro de la nave central. Había algo en esa gestualidad, en esa manera de comunicar, algo coloquial, despojado, pero muy firme. Tengo la imagen de verlo como en una encrucijada existencial. ¿Cómo dar respuesta a estos interrogantes que ya se insinuaban como generacionales desde la doctrina y el dogma? ¿Qué llevó a este hombre a encontrarse con el destino de 30.000 compatriotas
detenidos desaparecidos en la cruel noche de la dictadura cívico-militar eclesiástica 8 años más tarde, pasó por nuestra casa de la avenida Monroe una noche de julio de 1976. Llevaba, infaltable, el poncho tostado sobre sus hombros. Estaba muy conmovido, porque una fuerza de tarea militar, en un enfrentamiento con fuerzas irregulares, diría Clarín, había fusilado a un joven de Areco, cerca de San Isidro. Me invitaba a concurrir al velatorio. El velatorio es en la cava, me dijo. No es recomendable, le dijimos. Marcan gente para después secuestrarla. Y no lo vimos más. Dice Borges que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Alfie Kelly es una persona muy recordada por su relación, más allá de lo católico, más allá de su rol como sacerdote, con amplios sectores de la comunidad de San Antonio de Areco. Desde la parroquia San Patricio realizó una amplia actividad pastoral, pero más que nada realizó tareas comunitarias, tareas sociales, que fueron mucho más allá de lo estrictamente religioso. En una época, finales de los años 60, principios de los años 70, en donde la Argentina vivía en permanente ebullición, donde muchos jóvenes se lanzaron de lleno masivamente a la militancia política, y en donde sectores de la Iglesia también tomaron una actitud determinada. Sacerdotes del tercer mundo, la opción por los pobres, y muchos jóvenes buscaron en las parroquias, en las iglesias, orientación para su vida e inclusive orientación para su militancia política. Y Alfie Kelly, y ese fue el título que llevó esta muestra, fue un hombre de la Iglesia comprometido con el signo de sus tiempos. Habló también la semana pasada en Usina Vieja Gabriel Eterovich. Yo recuerdo cuando jugábamos a la pelota en el Zampa, y él venía por el patio techado del Zampa y se asomaba en la puerta esa de metal que da para la canchita. Lo veíamos y, ¡Padre Alfie! Y hasta los que estaban jugando a la pelota lo saludaban y corrían. Como que de hecho se suspendía el partido. Y él simplemente se había asomado. Los anteojos se le veían prácticamente. Pero había algo, ¿no? Todos parábamos de jugar y íbamos corriendo. Padre Alfie. Los carnavales arequeros de los 70, si bien ya se había ido a Buenos Aires o de acá, andar caminando con un coso de espuma en la mano. 2 hermanas de acá de Areco. Una ya se fue de viaje, Nélida Gambatesa, la mamá de Guillermo Iriarte. La otra está con nosotros, Elcita Gambatesa, la abuela de Andreita, nuestra compañera de trabajo. Por mi profesión de bioquímico, he tenido que ir a sacarle sangre a la casa, muchas veces a Nélida, hasta que se fue de viaje. Y a Elcita voy cada tanto. Está la foto esa de Alfie con la perra en un relicario y una velita encendida, tanto de una hermana como de la otra. Y no se llevaban del todo bien, tenían sus cosas como tienen. Quiero decir con esto no como indiscreciones, sino simplemente porque no es que estaban cortadas, una pensaba de una manera y otra. Sin embargo, ambas, cada vez que iba a la casa de Nélida y cada vez que voy a la casa del Cita, está una vela encendida. Y yo a propósito le pregunto, no, yo hablo todos los días con él. No, si él no me ayuda, yo no sé qué haría, me dijo la abuela de Andrea un día. Anteayer estuve en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un encuentro Mayo Francés y Mártires Palotinos. El gran Fortunato Malimachi, el ingeniero Fernández del colectivo Kevin O'Neill, entre otros oradores, un cura villero. Y me trajeron de vuelta alguna frase del reverendo padre de la Sociedad del Apostolado Católico, John Mannion, que era el superior de los palotinos en aquel tiempo, cuando dijo que antes que el grupo de tareas de la Armada, comandado por Pernía, el primer arma que se disparó en el barrio de Belgrano fue la lengua de muchos de los que iban allí. Y dijo el ingeniero Fernández que Dios interpeló a Belgrano R. Por algo fue ahí lo que pasó,
y trajeron a colación algo que está en uno de los famosos libros de los mártires, que fue una de las últimas homilías de Alfie, que tiene que ver con un dato que a él le habían pasado, muy fuerte también, así como el final de lo que dijo Carlitos, ¿no? Muy fuerte, por lo menos para mí me resultó muy fuerte, ¿no? Los grupos de tareas, cuando chupaban a gente de las casas y las casas quedaban vacías, tenían a su vez gente que se ocupaba después de vaciar esas casas, vaciarlas de contenido, de muebles, de televisores, de ese tipo de cosas, y las juntaban en un galpón que había en el Bajo Belgrano, que en aquel tiempo no es como ahora Belgrano chico, sino era el Bajo Belgrano, estaba lleno de estud, de caballos, como dice el tango, ¿no? Resulta que un sábado por mes, o cuando se juntaba mucho material, se organizaba un remate con todas esas cosas que habían robado de la casa de los que habían secuestrado. Le habían dicho al padre Alfie con datos que fulano, mengano y sutano, que formaban parte de la feligresía y que iban a misa cotidianamente, habían formado parte de ese remate y se habían comprado cosas. Entonces él en un momento de la homilía dice que en realidad él como párroco es un pastor. Y ahí viene lo que decía Mabel, que también quedó, ¿no? Pastor, uno tiene la iconoclasia de ovejas. Y están acá conmigo, están con nosotros. Me siento un pastor de cucarachas, más que de ovejas. Al poco tiempo lo mataron. Para utilizar una frase también que tiene que ver con el Evangelio, el famoso hecho de envainar tu espada. A nosotros, los que lo conocimos y que somos arequeros, cotidianamente, mientras esperamos turno en una peluquería o estamos cenando en la casa de un amigo, siempre hay alguien que dice, bueno, yo no vivía acá, pero a mí me dijeron que a mí me dijeron que llenaba la cabeza. Bueno, ahí tendríamos que utilizar nuestra frase o la frase del Evangelio de invitarlo a ese vecino nuevo a que envaine su espada y que no hable cualquier gansada fácil. En tanto y en cuanto, a veces por comodidad, a veces por cobardía, a veces porque justamente el anfitrión que nos hizo una cena rica es el que dijo esa cosa, nos callamos la boca. Y no estamos a la altura. Cada vez que nosotros que lo conocimos nos callamos la boca, es como que de una u otra manera lo estamos matando o enterrando. Kelly estuvo en San Antonio de Areco entre el verano de 1960 y el verano de 1963. Fueron exactamente 13 años. Y para muchísima gente ha quedado de él un recuerdo imborrable. En el 73 fue trasladado a la parroquia de San Patricio, en Belgrano, allá en la calle Estomba, al 1900. Y en el 4 de julio de 1976 fue asesinado por la dictadura cívico-militar. Kelly heredó de su padre y de una de sus hermanas, Ana María, era una familia muy numerosa, la costumbre de llevar un diario personal en donde ha registrado casi todos los acontecimientos de su vida, inclusive los últimos antes del asesinato, y eso es un gran documento histórico. Lo queríamos recordar a Alfie Kelly, uno de los que ha sido hombres fundamentales de la historia contemporánea de nuestro pueblo en toda su humanidad. Y ese fue el principal sentido del programa de versión libre de esta noche, que tiene una pausa y después el cierre.